Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa. Entramos en la recta final de las elecciones presidenciales. Este domingo 19 de junio los colombianos elegirán en segunda vuelta a su próximo mandatario, entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. Las encuestas han evidenciado que esta podría ser una de las elecciones más reñidas de nuestra historia reciente. De allí la importancia de esta última semana, que puede inclinar la balanza hacia cualquiera de los dos candidatos. Veamos la agenda de los dos aspirantes a la presidencia en esta semana definitiva. Para algunos expertos, Rodolfo Hernández marcó un cambio en la manera de hacer política en el país. Mientras hace 4 años veíamos cómo Gustavo Petro e Iván Duque se medían en plaza pública y en los debates. Una reforma a la administración pública, donde el Estado haga más con menos. Tierras fértiles pero improductivas. Hoy Hernández se centra en sus redes sociales y visitar ciudades satélites para cautivar el voto de los colombianos en esta última semana. Que estoy muy viejo para tener TikTok. No me importa. Por ejemplo, Hernández no hizo cierre de campaña público como se acostumbraba en la contienda electoral. Así lo explica el analista Pedro Viveros. La campaña política en el mundo entero ha cambiado. Ahora, por medio de la inteligencia artificial, pueden medir las emociones. No me cabe la menor duda que los candidatos, recurriendo a los nuevos elementos que brinda la tecnología, van a hacer una campaña focalizada. Para el filósofo y docente de la Escuela de Estudios Transversales de la Universidad Central, Raúl Moreno, Colombia pasó de las propuestas concretas o de los planes de gobierno a la pasión y las emociones electorales. Estamos viendo cómo estas ideas que están siendo difundidas, expresadas por los candidatos en contienda, pues tienen mayor acogida en la red social. Ante esta pasión o emoción que han generado los candidatos presidenciales en redes sociales, hay algunos expertos que hablan del voto con tapabocas. Plantean, como el analista Aurelio Suárez, que los colombianos prefieren no hablar de política por miedo. Congresistas y columnistas que dicen no gozar con el candidato que escogen, pero que deciden por el mal menor. Entramos pues a la fase de adhesiones con tapabocas. Por lo pronto, Rodolfo Hernández continúa sumando apoyos, entre ellos el de su gabinete cuando fue alcalde de Bucaramanga, en donde no se descarta que muchos puedan ser parte de su gobierno en una eventual presidencia. Y también el del senador electo del partido Cambio Radical, David Luna. Definitivamente hubo un cambio en la manera en que se comunica hoy Gustavo Petro con los colombianos y de cara a la segunda vuelta, explica Eugenie Richard, experta en marketing político. Y Petro le ha bajado mucho el tono a su campaña esta semana, efectivamente habla más de amor, ha dado mucho protagonismo a las mujeres. Su esposa, su vicepresidenta, pero también sus hijas, ha llenado sus publicaciones de lo que llamamos publicaciones blandas, es decir, publicaciones que se enfocan sobre el lado más emocional. De lo político y lo programático ya se habló por meses, por lo cual las adhesiones poco suman en estos días, en los que la meta clara de Gustavo Petro es convencer a los indecisos y hacer cambiar de opinión a quienes piensan votar en blanco, asegura el docente Jorge Iván Cuervo. Pasar de la plaza pública a sitios específicos indica que nichos electorales concretos que todavía no tienen decidido su voto y concentrarse en esos, en un mensaje muy emocional, busca recoger esos votos, llamémoslos indecisos, o que incluso pudieron ser votos en blanco en primera vuelta. La campaña del Pacto Histórico viene de una semana turbulenta por cuenta de los videos filtrados de las reuniones estratégicas. Por eso, mostrar la faceta personal y humana de Gustavo Petro será el enfoque hasta el próximo domingo, según la experta. Eso intenta bajarle un poquito el tono, digamos, político y el tono de agresividad que hubo la semana antes. Sabemos que los videos, pues, lo perjudicaron, entonces en este momento tenemos menos palabra política y más palabra de amor, de comunicación. Este mensaje se ha reforzado, según el profesor Cuervo, con las visitas a casas de colombianos en las regiones más olvidadas del país. Lo emocional ha sido central en esta campaña más que de ideas. Creo que las campañas comunicacionales se concentran sobre todo en eso, en esto emocional, y una imagen de un candidato
con cierto grupo de personas, por ejemplo, no sé, pescadores, trabajadores de la minería, hacen que quienes se sienten identificados con ellos busquen o encuentren mejor en el candidato una opción. Los expertos aseguran que el voto informado ya está decidido y ahora el reto de Petro es convencer a los indecisos, que son los que más se fijan en estos mensajes con alta carga emocional. ¿Cómo debería ser esta recta final de campaña? ¿Cómo podrían conquistar más votos en medio de un ambiente hostil con tanta polarización? Ese es nuestro tema esta noche en Sala de Prensa y por eso hemos invitado a Luis Fernando Sáenz, docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, y a Olmer Albeiro Muñoz, magíster en estudios políticos y docente de política exterior colombiana, seguridad y defensa de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Profesor Luis Fernando Sáenz, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, Rubén Darío. Pues nada, teniendo en cuenta la nota que ya habíamos escuchado, yo creo que lo principal que se deben concentrar los dos candidatos en esta recta final es a cooptar el voto indeciso. Bueno, ya vamos a entrar en materia, profesor Sáenz. También quiero saludar al profesor Olmer Albeiro Muñoz. Profesor, buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Rubén Darío, muchas gracias, muy buenas noches y una buena noche también a nuestros televidentes y al profesor Luis Fernando. Ahora sí, al llegar a la última semana de campaña, ¿en qué creen ustedes que se deben enfocar los candidatos? Empiezo con el profesor Luis Fernando Sáenz. Rubén Darío, yo básicamente pienso que los candidatos tienen que centrarse sobre todo en atrapar ese voto de los indecisos. Esta campaña se ha mostrado muy dura, muy cruda, y siento que, por ejemplo, las estrategias que ha tenido Rodolfo Hernández con el manejo de las redes sociales y últimamente también Gustavo Petro con el uso del Twitter, del TikTok, y a acercarse a estos votantes, también los primivotantes que no tienen idea, no se han decidido finalmente, yo creo que es lo principal que tienen que hacer los candidatos. La misma pregunta para el profesor Olmer Albeiro Muñoz. Profesor, al llegar la última semana, ¿en qué cree que se deben concentrar el candidato Petro y el candidato Hernández? Yo creo fundamentalmente que hay que mejorar las condiciones de los discursos de ambos candidatos, sobre todo porque hay una cantidad de personas que hoy, como bien lo dice el profesor Sáenz, no han decidido su voto y que necesitan tener una opción medianamente clara. Lo que ha ocurrido en los últimos días, que seguramente discutiremos en el programa, es precisamente que más allá de un buen mensaje político, nos hemos encontrado con una desgracia, digámoslo así, un poco con los discursos y los ataques y un poco la propaganda no tan agradable y que genera más desincentivo al mismo votante. Entonces creo yo, ahí va a ser un punto clave. Y dos, el tema de sus programas y que se conozcan y que sea de alguna manera mucho más sensible a la población y cercano también a las propuestas de un país que necesita soluciones de fondo. Bueno, teniendo en cuenta este nivel de polarización que ustedes muy bien señalan también en el que ha estado el país en esta segunda vuelta presidencial, ¿qué debería esperar el país, los colombianos, de ambos aspirantes a la presidencia? Profesor Sáenz. Yo creo que lo principal que esperamos todos los colombianos de los candidatos es propuestas. Creo que ya pasamos por la etapa de la campaña sucia, de la campaña cruda. Necesitamos propuestas puras y duras. Yo creo que esta última semana tiene que mostrarnos qué estamos necesitando los colombianos, qué queremos para nuestras vidas diarias y sobre todo que se tengan en cuenta los temas más importantes que están en boga: la corrupción, el enfoque de género, reforma a la justicia. Yo creo que eso es principalmente. Pero aún estaríamos a tiempo, digamos, faltando solo 5 días para esta segunda vuelta, de que los colombianos se puedan enterar y puedan conocer a fondo las propuestas de los dos candidatos. Profesor Muñoz. Bueno, yo creo que hay un elemento adicional que quisiera añadir a lo que ha dicho el profesor Sáenz. En estos momentos, también para el país necesitamos que los candidatos nos dirijan de alguna manera, si me permiten el término, hacia un proyecto de lo que sería la nación en los próximos 50, 60 o 100 años tal vez.
Es decir, sobre los proyectos más esenciales, mirar hacia adelante cómo esta nación, que todavía sigue siendo relativamente joven, pueda mirar hacia proyectos de integración y de desarrollo. Y lo segundo es que el conocimiento de los programas, si bien no es tan fácil y si bien están tratando de utilizar las redes sociales, es muy importante que ellos sean mucho más ágiles y que las personas comprendan de manera muy práctica sus puntos claves en los programas. Creo yo que tal vez por la experticia que ha tenido Gustavo Petro durante casi 30 años en la actividad política, pues le lleva una gran ventaja, sobre todo en el tema discursivo, a Rodolfo Hernández. Y creo yo que Rodolfo Hernández tiene que ser mucho más puntual, sobre todo en esos asuntos que la población necesita conocer. Igual también Gustavo Petro, a veces hay que bajar el lenguaje también para que sea mucho más comprensible, pero con proyectos más claros, que se evite esa discusión personal que nada le ha servido a la actividad política y lo que hace es dispersar la atención del votante y generarle incluso un poco más de hastío a la actividad política, que es lo que no queremos en los próximos años y que es lo que yo creo que los jóvenes también deben empezar a tener con mayor acogimiento en su actividad de liderazgo social en el país. Porque se ha evidenciado en estos días que los colombianos están un poco cansados, digamos, de estos ataques entre las campañas. ¿Cómo podrían los candidatos seducir a esos votantes indecisos, profesor Sáenz? Lo principal, yo creo, es dejarse entrevistar. Vimos la semana pasada un tema con la entrevista, por ejemplo, de Rodolfo Hernández con Telemundo y la imposibilidad que tiene de hablar de ciertos temas. Yo creo que un candidato bueno y que nos dé un buen futuro para nuestro país tiene que poder hablar de todos los temas independientes si lo implican o no. Por ejemplo, Gustavo Petro hablar de los últimos videos que salieron inculpando a algunos voceros de su campaña de hacer juego sucio. O, por ejemplo, el tema muy importante de Rodolfo Hernández sobre pues, su proceso que actualmente se encuentra ya a puertas de un juicio. ¿Le suma o le resta en este punto, a propósito de esto que está diciendo el profesor Sáenz, a los candidatos no asistir a debates? Profesor Muñoz. Pues indiscutiblemente eso es una estrategia de campaña también para evitar quedar expuestos ante los medios y ante el público. Pero yo sí creo que los candidatos tienen que ser muy francos a la hora de dar sus declaraciones y asumir efectivamente las responsabilidades de las mismas. Lo digo yo porque los videos que hemos visto, sobre todo esta última semana, necesitarían tener una franqueza de un candidato como el senador Gustavo Petro hoy para asumir responsabilidades sobre lo que allí se dice y sobre los aliados que tiene. Y de igual manera también que el señor Rodolfo Hernández sea muy franco, sin ser grosero, en el sentido de que tenga claridad sobre lo que está refiriéndose o definiéndose en materia política. Es verdad que, vuelvo e insisto, hay mucha distancia entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández en temas del manejo de la experticia política e incluso los medios, e incluso la retórica que maneja Gustavo Petro es mucho más avanzada en muchas cosas, pero no quiere decir que sea la más realista en muchas otras. Sin embargo, creo yo que ahí es donde debemos ayudar a pensar en el país para que ellos de verdad muestren una cara honesta en lo que necesitamos el país. Tanto nos hemos quejado de lo mismo, de las discusiones y las peleas, y no podemos caer en el mismo ciclo, porque igual ningún candidato le estaría aportando algo adicional a estas campañas. La misma pregunta, profesor Sáenz, ¿le suma o les resta votos a los candidatos no asistir a debates? De acuerdo con el profesor Muñoz, yo creo que esto es una estrategia política. Yo personalmente creo que le resta mucho, sobre todo al debate democrático, la falta de los candidatos en debates. Es importante poner y discutir ideas que nos importan a todos. Y esta falta de debates yo creo que vulneran también los derechos de la ciudadanía en ese conocimiento de los programas de gobierno que finalmente van a estar vigentes durante los próximos 4 años. Eso nos va a definir como colombianos en 4 años más. Pero en el marketing político, digamos que los debates, lo que dicen algunos expertos, no es que les sume o les quite muchos votos o que tengan o implique mucho en el poder de decisión del voto de las personas a la hora de decidir por X candidato. ¿Ustedes qué piensan al respecto, profesor Muñoz? Pues yo creo que siendo una estrategia de marketing
efectivamente lo que necesitan es captar votos a través de un gran, digamos, asunto mediático. Lo escandaloso tal vez y lo grotesco a veces se vuelve como muy necesario en estas campañas, cosa que yo creo que en nuestra madurez deberíamos pensar un poco más. Es decir, escándalos los hay, pero vuelvo e insisto, si no se asume con franqueza, con vehemencia, la claridad sobre el asunto, es decir, Gustavo Petro, Rodolfo Hernández, en cualquier circunstancia, que tomen una posición frente a lo que está generando al interior de sus campañas y sobre todo porque eso los afecta. Sabemos que son unos asuntos de captar votos, de marketing, de la marca misma del candidato, pero yo creo que no aparecer, no hablar, no dar una idea clara es lo más negativo. Pero llamo la atención con algo que ustedes presentaron en el informe previo y es que tenemos una ciudadanía muy emocionada, poco racional y poco informada a la hora de tomar el voto. Entonces yo creo que ahí la estrategia de marketing funciona muy bien, no en beneficio a veces de un voto razonable, sino más bien un voto muy emocional, muy lleno de carisma o muy lleno de rabia o muy lleno de antagonismo y poco de claridad política en lo que queremos los ciudadanos. Sin embargo, hay muchas personas a quienes la crispación política, los ataques prácticamente los tiene con hastío. ¿Cómo cambiar esta apatía y qué responsabilidad tienen las campañas en esto, profesor Sáenz? Yo creo que retomando lo que dice el profesor Muñoz, la ciudadanía necesita más que estos debates grotescos, marcar una línea y dentro de la estrategia también de marketing político, ponernos a debatir sobre las ideas. Sí es cierto que es muy difícil para la mayoría de los colombianos separarnos de las pasiones que nos llevan a la política, pero yo siento que tenemos que hablar ya de la estructura de nuestro Estado los próximos 4 años. No es posible que sigamos hablando de, por ejemplo, los videos de Rodolfo en TikTok y no de la propuesta que tiene específicamente sobre el medio ambiente. Lo mismo sobre Gustavo Petro. No podemos hablar del video donde sale el vocero Roy a echarle el agua sucia, si se me permite decirlo, al ex candidato Gaviria, y más allá de eso entrar a ver, por ejemplo, las propuestas claras y concretas que tiene sobre la justicia, el ambiente, el género. Pero siguiendo en su línea, cuando se queda más el mensaje de TikTok o de las redes y no de las propuestas, ¿esto es un síntoma de qué, profesor Muñoz? Pues efectivamente en que las actividades de marketing político y de campañas se han redefinido, se han tratado de remasterizar, digámoslo así. Muy de campañas mediáticas, mucho de las redes sociales, y eso es verdad, pero con un poco contenido, digamos, de fondo. Lo importante, creo yo, es que, como lo hemos estado indicando, y el profesor Sáenz también lo indica, la emoción en la política, pues claro, hace parte de nuestra actividad. Pero yo sí creo que esa redefinición de las redes también puede generar un asunto que es información falsa, lo que denominan los filósofos esa posverdad, relatos que no existen, un país de ficción, unos proyectos inalcanzables, irrealizables. Entonces yo creo que lo clave en una actividad política no solamente es las ideas y la claridad, la distinción de las mismas, sino que usted y yo como ciudadanos, y el profesor y todos los que nos ven, pues efectivamente podamos comprender que el país va hacia un lugar, hacia una dirección, no en contravía, sino hacia adelante. Y creo que nos hemos quedado muy atascados peleando entre las personas como tal, y yo creo que más allá de eso tenemos que generarle una proyección al país, una visión de estabilidad al país, no una visión de incertidumbre al país. Eso llena de miedo al votante y hace que tome una decisión equivocada el día de su votación. Pero bueno, son estrategias muy buenas para algunos, les genera muchos réditos, pero muy malas a veces para la democracia en muchas circunstancias. Profesores, esta definición ha tenido como particularidad, al menos lo que se percibe, el miedo al otro y la descalificación del contrario. ¿Han descuidado sus discursos y propuestas por esto los candidatos? Profesor Sáenz.
Yo creo que es un tema muy general en la política, más que los dos candidatos, digamos, lo vimos con Bolsonaro en Brasil, con Bukele en Salvador, con Trump en Estados Unidos. Yo creo que el discurso se ha ido más para el lado de la descalificación. Yo creo que eso es lo que más da votos. Y sobre todo en las redes sociales, esta creación, como lo decía el profesor Muñoz, de una nueva realidad, eso es muy, no sé si valorado tal vez, por las personas del común. Pero es más estratégico para una campaña, teniendo en cuenta el momento final, optar por atacar al contrario y lograr que voten en contra de este, a dar razones para conseguir un voto, profesor Muñoz. Sí, indiscutiblemente ha ocurrido y ocurre en esta campaña. Lo voy a decir con todo el debido respeto, sin abusar ni de los televidentes, ni de usted, Rubén, ni del profesor. Fíjense ustedes que antes de la primera vuelta presidencial hubo una campaña también dramática de acusaciones entre muchos candidatos. Llegamos a la segunda vuelta y muchas veces el fantasma al que se recurría no existe hoy, pero hay que inventárselo. Entonces yo creo que las campañas tienen que generar unas cosas mucho más inteligentes en el sentido de que podamos llegarle más al ciudadano. Es decir, necesitamos tener un nivel de mayor realismo, no de mayor infantilismo. Y creo que hemos caído en política en una retórica muy fatídica y además en una retórica muy agresiva. Esto que se llama como un desencantamiento de lo político nos lleva a pensar en qué es eso que estamos pensando como proyectos. Por eso la ciudadanía, los jóvenes, las personas adultas o mayores de edad, debemos pensar en qué es lo que estamos formando y cómo formarnos en la sociedad también. Entonces yo creo que ahí sí ha habido una agresividad que no nos funciona y que si queremos romper esos ciclos de agresividad y de violencia que hemos tenido durante tanto tiempo en el país, este es un buen momento también para reconceptualizar y repensar la actividad política en el país. ¿Ustedes recuerdan recientemente una campaña presidencial con tantos ataques mutuos? Empiezo con el profesor Sáenz. Sí, como lo mencionaba, en Latinoamérica han sido casi que el pan de cada día, si se me permite decirlo. El tema, por ejemplo, de Bolsonaro. Bolsonaro también utilizó una campaña muy en contra del contrincante. Últimamente en la campaña en Chile, por ejemplo, sobre todo en la segunda vuelta, con el ascenso de Boric, la campaña utilizó mucho de la campaña sucia, perdón la redundancia, y finalmente, pues, el ejemplo máximo yo creo que es Estados Unidos con la campaña de Trump. Profesor Muñoz, pero en el caso colombiano, ¿usted recuerda una campaña similar a esta de ataques mutuos, de descalificaciones tan polarizada? Pues digamos, en el tiempo que yo recuerdo, excepto la discusión que se tuvo en su momento entre Ernesto Samper y Andrés Pastrana, sobre todo cuando salieron los narcocassettes en su momento, pues fue una campaña bastante dura, pero no alcanzábamos estos niveles de agresividad tan directa como se está incurriendo hoy. Recuerden ustedes que incluso en debates que yo me acuerdo que daba el ex candidato Álvaro Gómez Hurtado, incluso con Ernesto Samper, u Horacio Serpa, o bueno, cualquier otro candidato del país, éramos medianamente respetuosos incluso de la misma persona e incluso de su familia. Realmente no hacían como parte del debate. Parte del descrédito que tenemos hoy es que estamos metiendo todo en el mismo asunto. La familia, los hijos, la esposa, a todo el mundo. Y creo que eso hace demasiado daño. Para el caso colombiano. En el caso externo, de los que yo viví, por ejemplo, muy agudos, como en el caso de la Argentina vive una política así muy dramática, muy aguda, muy de insultos en muchas circunstancias y muy directa y agresiva entre ellos. Entonces yo creo que no lo habíamos tenido de esta magnitud, sobre todo después de estos 4 años y después de incluso el año de la pandemia, que se agudizó cada vez más con el año de las protestas sociales, que me parece muy importante analizarlo, pero que efectivamente no lo habíamos tenido a este nivel de agresividad como lo hemos visto en los últimos meses. Profesor Sáenz, las redes han sido reflejo del clima político, insultos, polarización. ¿Qué podemos aprender de lo que hemos vivido para esta última semana y futuros comicios? Yo creo que lo más importante que debemos aprender
es tomar la información que consumimos con mucho cuidado, verificar nuestras fuentes, revisar los hechos, mirar la posibilidad de las hipótesis que se nos plantean en redes sociales. Yo creo que básicamente lo que nos han mostrado las últimas campañas presidenciales y los comicios electorales en general es precisamente esta construcción de la nueva verdad. Y sobre todo que nosotros mantenemos en unos espacios que son como una burbuja. Tenemos la información que nos conviene, la información que nos gusta, porque nadie, por ejemplo, en Twitter va a seguir a la persona que crea tweets incómodos para uno, ¿cierto? Entonces, esa creación de esas burbujas específicas yo creo que nos debe invitar a tomar la información con mucho cuidado y revisarla muy minuciosamente para no caer en la difusión de noticias falsas y eventualmente acabar con el proceso democrático. Profesor Muñoz, ¿sería bueno en medio de este clima de polarización que ambos candidatos hicieran una declaración en la que se comprometan a aceptar los resultados del próximo domingo o no lo ve necesario? Absolutamente de acuerdo, Rubén Darío. Yo creo que eso hay que hacerlo por un asunto de sanidad, digámoslo así, mental y de la misma democracia en el país. Creo que agitar el ambiente sin saber lo que va a ocurrir es lo que nos ha generado una expectativa un poco desastrosa o fatídica para el país. Creo que el llamado a la responsabilidad en las declaraciones empieza por los mismos candidatos y sus campañas. Yo creo que generar dramatismo, un escenario apocalíptico, un asunto desastroso para el país, no nos ayuda en nada. Creo que la seriedad de los candidatos debe estar reflejada en que también ellos no se dejen motivar y no se dejen manipular su propia percepción de lo político, porque caen en ese mismo ciclo de las redes y esto se dispara a todos los ámbitos, no solamente el político, el social entre los estudiantes en bachillerato, en una universidad, en la vida de trabajo de cualquier persona. Yo creo que las redes son un buen instrumento, pero pueden convertirse en una espada de Damocles, es decir, un asunto que puede tener dos filos en el que te puede ayudar o te puede matar. Y eso yo creo que es lo que no nos sirve en nuestro país y hay que bajarle a las palabras, bajarle a esas formas peyorativas con las que nos dirigimos y ayudar a proyectar el país hacia un bienestar, estabilidad, seguridad, desarrollo. Pero que usted y yo, como televidente, podamos tener en cuenta que necesitamos un país con futuro, no un país que va al abismo. Y eso creo que las redes o nos pueden ayudar o nos pueden despedazar. Así es, profesor, es el análisis y las reflexiones de lo que se deben concentrar los dos candidatos en los días que restan para esta segunda vuelta presidencial. Profesor Olmer Albeiro Muñoz, muchas gracias por estar en Sala de Prensa. Feliz noche. Muchas gracias a ustedes. Feliz noche y feliz noche al profesor Sáenz. Y también para el profesor Luis Fernando Sáenz, muchas gracias y también feliz noche. Muchas gracias por la invitación. Feliz noche. Y a ustedes, muchas gracias por estar aquí en Sala de Prensa. Continúen con la programación de Noticias Caracol ahora. Buenas noches.